Dios bendiga a cada uno de mis santos hermanos y amigos en este día. Vamos a entrar a la bendita y eterna palabra de nuestro Dios al mensaje y vamos a tomar el texto bíblico del Evangelio del Dr. Lucas en el capítulo 19. Vamos a leer del verso 1 al 10. Vamos a leer la historia de un hombre muy conocido, de Zaqueo, para el pueblo cristiano, claro. Dice la bendita y eterna palabra de nuestro Dios, que la leemos en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Tremendo. Tremendo. El verso 35 dice: Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Cuando habla de este ciego, estamos hablando de Bartimeo. El Señor Jesús, en este viaje que va a Jericó, va por dos personajes, Bartimeo y Zaqueo. Va por un hombre muy pobre como es Bartimeo, y por un hombre muy rico como es Zaqueo. Pero el tema que vamos a tocar ahora es Zaqueo. Dice que era un hombre jefe de los publicanos y rico. Bien, ¿quién era un publicano? Era un cobrador de impuestos, pero aquí dice la Biblia que era un jefe de los publicanos. Se cree que era un contratista. ¿Quién era un contratista? Era aquel que trabajaba para el Imperio Romano y se hacía cargo de los impuestos de una ciudad. Por ejemplo, Zaqueo pudo haberle dicho al gobierno romano: bueno, yo me encargo de los impuestos de Jericó. Si el gobierno romano le pedía, un ejemplo, 100.000 euros por la ciudad de Jericó, pues Zaqueo sacaba 300.000, 100 para Roma y 200 para él. De esa manera, él había acumulado su riqueza, porque de esa manera trabajaban los publicanos. Los publicanos eran odiados dentro de la sociedad de Israel y eran conocidos como unos vendepatria. Bien, es necesario que entendamos esto, porque entendiendo esta posición de lo que es un publicano y de todo lo que el pueblo de Israel sentía hacia los publicanos y recaudadores de impuestos, vamos a manejar los otros textos bíblicos para que vean lo que hay aquí. ¿Qué dice? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. El primer obstáculo, la primera barrera que él se encontró fue la multitud. ¿Por qué? Porque él era odiado. La multitud estaba impidiendo que él conociera al Señor Jesús. Está impidiendo que él se acercara al Señor Jesús. Y por lo tanto, le cerraron filas. Porque usted en una multitud, por muy agrupada que esté la gente, usted se abre campo y usted entra. Pero en este caso aquí, por el odio que sentían hacia Zaqueo, le cerraron filas. Aunque él era pequeño, o sea, enano, ni aún así pudo entrar, porque el odio que sentían hacia él, el repudio que sentían hacia él, el rechazo que había hacia él, estaban impidiendo que él se acercara al Señor Jesús. Hermano, usted, para caminar en la vida cristiana, en el caminar cristiano, usted va a tener que sortear ciertos obstáculos, y no uno, son uno tras de otro. Usted va a tener que sortear no solamente obstáculos, sino que va a tener que pasar y ser caso omiso a muchas actitudes del pueblo, aún del pueblo cristiano. Zaqueo ahora mismo deja a un lado la actitud de la sociedad, deja a un lado que le han cerrado las barreras, pero él no se detiene, no se para ahí, no. Ahora mismo Zaqueo toma otra actitud, con el mismo objetivo de conocer al Señor Jesús.
Y dice la Biblia, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por ahí. Zaqueo no se quedó tranquilo, porque dentro de él había un anhelo, un deseo de conocer quién era Jesús. Por lo tanto, él corrió en la dirección correcta, al lugar correcto. Porque la Biblia dice en Eclesiastés que todo tiene su tiempo y su hora debajo del cielo. Usted tiene que estar en el momento preciso, a la hora precisa y en el lugar preciso, para que usted pueda obtener lo que Dios le quiere dar. Cuando usted está en el lugar equivocado, usted va a ver lo que no tenía que ver. Y usted va a vivir lo que no tenía que vivir. Zaqueo estaba justo en el momento preciso. En su momento. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que él corrió delante y subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por ahí. Para Zaqueo no tiene que haber sido algo fácil. Tiene el repudio de la gente, pero para haber subido al sicómoro, a él le tiene que haber costado un esfuerzo tremendo. No olviden que era pequeñín, era enano. Por lo tanto, sus miembros eran cortos. El derroche de energía que él tiene que haber gastado para subir al árbol tiene que haber sido más allá de su capacidad. Zaqueo pagó un precio. Porque dentro de él había un anhelo de conocer quién era Jesús. Y él lo conoció. Él subió al árbol. Para él no tiene que haber sido nada fácil. Por dos razones subir al árbol. Una, porque no tiene que haber estado acostumbrado. Una, por su tamaño. Y la segunda razón, por su posición. Era un hombre rico. Zaqueo estaba acostumbrado a las comodidades. Y el subir a un árbol para él tiene que haber sido algo ajeno. Pero ese día lo tuvo que hacer. Porque usted, para acercarse al Señor, y para que el Señor lo tome en cuenta, y para que usted se gane la atención del Señor, usted tiene que hacer usted algo mucho más allá de su fuerza, mucho más allá de su capacidad, mucho más allá de su estatus social, de su intelecto. Esto pasó con Zaqueo. Él pagó un precio más allá de su capacidad. Y se bajó del estatus social que él estaba. Seguro que la sociedad tiene que haberse reído. La multitud que estaba ahí viendo un chiquitín subir a un árbol porque era enano. No tiene que haber sido nada fácil porque seguro, al ser odiado por la sociedad, nadie vino a ponerle los hombros ni a traerle una escalera para que él subiera. Eso le tiene que haber costado un esfuerzo tremendo. Pero ese esfuerzo que él estaba derrochando subiendo al árbol iba a traer unos frutos impresionantes. Porque el Señor dice en su palabra que al que se humilla, Él lo enaltece. No importa el estatus social, no importa la condición, no importa el color ni el tamaño. Lo importante es cuando el hombre se da un giro de 180 grados. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice que miró arriba, miró hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, desciende, desciende, date prisa, desciende porque es necesario que pose yo en tu casa. El esfuerzo que gastó Zaqueo subiendo al árbol llamó la atención al Señor. Porque mientras Zaqueo subía al árbol, ascendía al árbol, una parte en su interior estaba siendo cambiado, iba descendiendo. Él iba físicamente ascendiendo, pero en su interior iba descendiendo. Su corazón iba siendo cambiado, iba desapareciendo la ambición, la arrogancia, el ego. No olviden que él era un hombre rico. Y por la ambición que él tenía, él había logrado toda la riqueza, la fortuna que tenía. Todo eso iba desapareciendo. Era un hombre de comodidad y seguro que cuando llegó arriba del árbol, él se sentó en una rama. Pero ¿qué vemos aquí? Vemos que cuando el Señor Jesús va pasando, ¿qué vemos? No fue la sociedad que le cerró el camino, las filas a Zaqueo, que llamó la atención, no, fue el fruto del sicómoro. Aquel fruto que estaba, porque ese día el sicómoro, quizá no habrá sido el tiempo de su fruto, pero ese día dio su fruto más importante en toda su existencia. Ahí estaba Zaqueo. Y llamó la atención del Señor Jesús.
Date prisa. Hoy es necesario que poseyó en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. La misma prisa que él había tenido para ascender, para subir en el árbol, la tuvo para descender. ¿Por qué? Porque ya en él había habido un cambio. Entramos a unos textos bíblicos impresionantes. ¿Por qué? Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Porque la lengua del hombre es prejuiciosa. Juzgamos antes de los acontecimientos. La sociedad de Jericó, sin saber lo que se cocía dentro entre el maestro de Galilea y Zaqueo, el cobrador de impuestos, estaban juzgando. Juzgando por su vida pasada, por la vida pasada de Zaqueo. Sin saber que ahí se estaba cociendo una bendición para ellos mismos, una bendición para aquellos que estaban murmurando. Porque el ser humano no sabe controlar la lengua. No puede, la Biblia lo dice. Es impulsado a hablar antes de tiempo. A juzgar por el pasado, por lo que conocemos, pero no aceptamos y a veces no queremos ver los cambios que Dios puede hacer y que hace en la vida del hombre, de un hombre pecador, de un hombre perdido, un hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados, como el caso de Zaqueo que estamos viendo aquí, porque ahora entramos a un texto bíblico que es tremendo y son los resultados del cambio que hizo el subir al sicómoro. El verso 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Tremendo. He aquí, en este momento, Señor, parto mi fortuna. Y la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿A quiénes? Aquellos que estaban criticando, que estaban murmurando, tanto al maestro de Galilea como al cobrador de impuestos. Aquellos que le habían cerrado la fila y que no le habían dejado querer acercar a que conociera al Señor Jesús. Él parte su fortuna para dársela a ellos. Eso no lo vemos hacer hoy en día. Vemos ricos aceptar a Cristo. Vemos millonarios venir que son cristianos. Es más, hay millonarios que son llenos del Espíritu Santo. Pero que digan que parten su riqueza, su fortuna, sus cuentas bancarias, sus posesiones con la iglesia o con hermano X. No lo vemos. Eso lo encontramos aquí, en la Biblia. Lo encontramos aquí con Zaqueo. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Aquel gremio que es el más desfavorecido de la sociedad. Al mismo gremio que pertenecía también Bartimeo el ciego. A ese gremio él reparte la mitad de los bienes. Ahora, Zaqueo ya no está en la posición del imperio romano, ya no está en la posición de como jefe del cobrador de impuestos, no. Ahora se ha puesto en la posición de los más desfavorecidos de la sociedad. Los pobres. Ahora, ¿qué dice el texto bíblico? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Tremendo. La mitad de mi fortuna para los pobres, aquellos que me cerraron la fila y aquellos que me odian. Porque usted como creyente no espere que lo aplaudan. No espere que lo amen. No espere que se congracen con usted ni que hablen bien de usted. Pero usted como creyente sí tiene que estar siempre dispuesto a hacer bien, a vencer el mal con el bien. ¿Qué es lo que está haciendo Zaqueo aquí? La mitad de mis bienes los doy a los pobres, a los que murmuran de mí, a los que me odian, a los que me cerraron las filas, para que no te conociera. Pero él no se queda ahí. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y con mi otra mitad, yo me pongo a cuenta con la sociedad. Con mi otra mitad, si a alguien he defraudado, le devuelvo cuadruplicado. El cambio que había hecho el Señor es tremendo. En Zaqueo, el subir al árbol, hubo un cambio de 180 grados en su corazón. Ya no es el recaudador de impuestos. No. Ahora es un hombre que se pone del lado de los pobres. Ahora es un hombre que le interesa a los pobres. Ahora es un hombre que está dispuesto a compartir toda su riqueza y su posesión, que se baja de su estatus social, que se baja de su posición que tenía con el imperio romano y se pone del lado de los pobres. Se pone del lado del Señor. Tremendo. Tremendo. ¿Saben, hermanos,
¿Qué es un sicómoro? Es un árbol parecido al árbol de higos y su fruto es igual casi que el higos. Cuando crecía el sicómoro, cubría más o menos un diámetro de unos 14 a 24, 25 metros, 18 a 25 metros era lo que cubría, ¿vale? Pero el sicómoro se sembraba a la vera de los caminos, donde estaba Bartimeo. Pero resulta que había un sicómoro dentro de la ciudad de Jericó. ¿Qué hacía un sicómoro dentro de Jericó? ¿Y qué hace a Bartimeo a la orilla del camino? Porque para Dios nada es imposible. Cuando Dios quiere alcanzar al hombre, Él va a mover todo lo que tenga que mover porque Él es Dios. Puso a Bartimeo a la vera del camino porque ese día Bartimeo iba a ser bendecido. No solamente iba a recobrar los ojos, la vista, sino que también iba a conocer al dador de la vida. Y puso el sicómoro dentro de Jericó, porque el sicómoro ese día iba a dar un fruto que no era natural, no era de su naturaleza. Un fruto para vida eterna. Ese día el sicómoro dio el mejor fruto de toda su existencia. Porque para el Señor nada es imposible y nada se cruza y nada interfiere en los propósitos de Dios cuando quiere alcanzar al ser humano. Ese día fue salvo Bartimeo. Y ese día fue salvo Zaqueo, que estaba perdido en sus delitos y pecados. Porque mire lo que dice el Señor Jesús. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La sociedad le daba la espalda. Quería que se perdiera. La iglesia muchas veces tiende a dar la espalda y tiende a empujar de la puerta para afuera a aquellos que quieren entrar a la salvación. Tienden a negársela. Eso lo vemos hoy en día. Porque eso pasó con Zaqueo. Pero la sagacidad que él tenía, porque eso sí le sobraba a él la usó en esta vez para acercarse y conocer al Señor. Porque el vacío que había en Zaqueo no lo había llenado el Imperio Romano, no lo había llenado su estatus social y no lo había llenado la riqueza que tenía. El vacío que había en el interior del Zaqueo lo llenó únicamente Jesucristo. Por eso hubo el cambio que hubo en él. Por eso fue que él pudo dar un giro de 180 grados a su vida. ¿Por qué? Porque él tuvo que pagar un precio. ¿Pero por qué tuvo que pagar un precio? Porque la sociedad lo obligó también a que él pagara un precio. Hermano, no se duerma. No se duerma. Estamos hablando del pueblo de Israel, la iglesia. Estamos hablando de uno que quería conocer al Señor, un nuevo creyente. Estamos hablando de un nuevo creyente que tenía posesión y que quería bendecir. Pero esa misma gente que necesitaba esa bendición, al mismo tiempo se estaba levantando. Antes de ser bendecido, estaban levantándose en contra de aquel que traía la bendición. Eso se ve comúnmente. Porque los prejuicios del ser humano lo llevan muy lejos a juzgar, a señalar. El texto bíblico termina con que Zaqueo se pone del lado de los pobres, el mismo lado donde pertenecía Bartimeo. El Señor Jesús fue a Jericó por estas dos personas. El cambio que hubo en Zaqueo, porque hubo un cambio, solo cuando una persona es transformada, solo cuando una persona es renacida, es cuando puede hacer aquello, partir su fortuna y dar de comer a los pobres. Eso no se lo ve hoy en día, pero lo vimos en Zaqueo. Pequeño de estatura, pero muy sagaz. Y su sagacidad la tuvo que usar incluso, no solamente para hacer una fortuna injusta, sino también para acercarse al Señor, para conocer al Señor y para que todos sus pecados sean perdonados. La Biblia lo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Ese día Zaqueo se puso a cuenta con Dios y con la sociedad. No seamos piedra de tropiezo. No juzguemos antes de los acontecimientos. Tratemos de cerrar nuestra boca y dejemos que Dios haga lo que tiene que hacer en la vida de cada uno. No tratemos de ser estorbo en los planes de Dios. No importa el color, no importa el tamaño, no importa el estatus social, la condición, no importa si es negro, blanco, rico, pobre, gordo, flaco. Deje que todos se acerquen, que todos vengan, porque en la casa del Señor muchas moradas hay, incluyendo para los ricos como Zaqueo y para los ciegos y mendigos como Bartimeo. Dios me los bendiga y Dios me los guarde, mis santos hermanos. Amén.